Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la Guía de la Salud, aquí en televisión, aquí en Televigo. Ya saben, hacemos un menú variado de varios asuntos relacionados con la salud. Y vamos a empezar, como empezamos casi todas las semanas, hablando de los más pequeños. Además, recuperamos un tema de la semana pasada, que hablábamos de una enfermedad rara en concreto. Pues vamos a seguir profundizando en las enfermedades raras con la directora de Os Bambans. Os Bambans patrocina esta sección. Pues ya la presentaba antes, así que la saludo ahora a Pilar Blázquez, directora de Os Bambans. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Mauro? Decía que estábamos hablando la semana pasada de ese síndrome, me lo he apuntado, síndrome de Rett. Una paciente que tenían en Os Bambans que nos ha servido para hablar de las enfermedades raras, y vamos a seguir profundizando, vamos a seguir conociendo más enfermedades raras, esos síntomas, porque la definición de rara es precisamente porque es poco habitual, ¿no? Exactamente, son poco habituales, casos de pues, 1 cada 100.000, 1 cada 20.000, depende de cada síndrome o de cada alteración genética. De hecho, ahora mismo, si vais a la Federación Española de Enfermedades Raras, a la página hay más de 26.600 enfermedades raras catalogadas, todas de origen genético y alteraciones genéticas. Entonces, no vamos a hablar de las 26.600, vamos a hablar de 3 más que nosotros conocemos y que tenemos experiencia. Yo tengo experiencia en algunas más, pero bueno, no podemos estar aquí todos los programas hablando de lo mismo. No, pero es importante, como decíamos, también dar visibilidad a esas enfermedades tan concretas, a veces tan olvidadas, que también decíamos la semana pasada de la importancia que es la investigación, la inversión en investigación para muchas de estas enfermedades. Hablabas de esos 650 euros que habéis logrado. Sí. Cualquier aportación es buena, y siempre merece la pena. Vamos a hablar de algunas de esas que ha ido conociendo también Pilar y desde el centro de Os Bambans a través de sus pacientes. Cuéntanos una primera. Pues me vais a perdonar que vaya con la chuleta, porque aunque son niños nuestros, y no voy a decir si siguen o no siguen para que nadie se sienta identificado, ¿vale? Pues son nombres tan raros que de verdad que me puedo confundir y prefiero leerlo, ¿no? Entonces tenemos el síndrome de Wolff-Hirschhorn, la codistrofa sudanófila, ¿vale? Normal que lo estés leyendo. Sí, ¿vale? Que además tiene de Peletzan-Merzbacher, o sea que el nombre es muy raro, y luego el síndrome de Rubinstein-Taibi. Pero bueno, es que lo tengo que leer de verdad porque me vais a disculpar. Yo no los voy a repetir. No, vamos a hablar primero del síndrome de Wolff-Hirschhorn. Son unos niños que puede afectar a niños o a niñas, también son alteraciones genéticas, ¿vale? Y además hay una monosomía concreta, que no voy a decir el nombre porque es muy raro y ya está. O sea, que se ve en el cromosoma y además esta sí que está catalogada, ¿vale? Entonces, ¿qué características se dan? Pues alteraciones en el desarrollo, de coordinación motora, discapacidad intelectual, alteración en el lenguaje. Todo eso se asocia también a problemas en el comportamiento, es decir, ¿por qué? Porque la discapacidad intelectual ya de por sí se asocia a alteraciones en el comportamiento habitual, porque niños que no comprenden por qué hay que hacer las cosas de una manera u otra, y pues lo hacen a su manera. De hecho, estos de nuestros pacientes que hemos tenido ocasión de conocer este síndrome, pues bueno, así sucedía, ¿no? Que era una batalla constante trabajar con ellos, pero también muy agradecido porque son niños muy pequeñitos, que ya vienen desde pequeños, la alteración del desarrollo se ve desde muy pequeño. Luego tienen unas características faciales muy importantes, o sea, tienen... por eso se llama síndrome de Wolff, es como si fueran un globo. O sea, entonces su cara, sus orejas y tal, hombre, no es exactamente igual, pero bueno, si lo buscáis en internet ya vais a ver las imágenes, son caras muy características. Entonces, bueno, pues nada, pero lo pasamos muy bien con estos niños, porque son niños y con los niños lo pasamos muy bien trabajando, porque las familias agradecen todo el desarrollo, toda la ayuda que les aportamos para que se desarrollen, ¿no? Además, en este caso, y supongo que en todos, pero los mínimos avances que logran son casi una celebración, ¿no? Sí, pues el que coman de todo, por ejemplo, niños que no quieren comer, el que pues empiecen a abrochar botones, el que empiecen a vestirse solos, pues ese tipo de cosas, el que aprendan a jugar con juguetes, que normalmente no saben manipular juguetes,
pues bueno, todo ese tipo de cosas, pues bueno, pues se agradecen siempre. Lee la chuleta. ¿Cuál es la Leo, segunda? El segundo es la leucodistrofia sudanófila, que también se conoce como aplasia congénita extracortical axial, o sea, no es una alteración, evidentemente, a nivel de la sustancia blanca, es una desmielinización, ¿vale? ¿Y en qué consiste eso? Pues la mielina es una capa que recubre las neuronas y si se pierde esa mielina, esa capa de mielina, las conexiones entre las neuronas disminuye y por lo tanto no llegan la información a los músculos, a los órganos, etcétera, etcétera. Entonces son enfermedades, en este caso esta enfermedad es una enfermedad degenerativa, ¿vale? Pues bastante grave, o sea que bueno, pues nada, por desgracia pues eso. ¿Qué pasa? Pues alteraciones de todo tipo, pues musculares, cambios en el tono, espasticidad. En este caso lo primero que se ve es la alteración en la coordinación y luego movimientos estereotipados o movimientos alterados, clónicos, ¿vale? Y es una de las cosas que se ven. Bueno, pues hay alteración en el lenguaje, alteración en la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una enfermedad degenerativa que afecta a todo el sistema, a todo el cuerpo, es decir, a todos los sistemas que componen nuestro cuerpo humano. Claro, al afectar a las neuronas ya nos podemos imaginar. Exactamente, que es sí, directamente, sí. Una afección casi general que acaba afectando a todo. Entonces, alteraciones motóricas, esqueléticas, también escoliosis, puede haber alteración en las caderas, por la posición, por propia espasticidad de los músculos. Entonces, bueno, pues nada, es una enfermedad así rara, pero que ahí está y que se da. Y que es bueno que también conozcamos y sepamos que existen todas estas cosas. Y que además también es importante decir y dejar claro que pues, Pilar, el equipo de los Bambans, por ejemplo, bueno, pues también se dedican precisamente a trabajar con esta gente, con estos pequeños, pues, en este caso son pequeños, que también es importante tener de mano a gente profesional que esté con ellos. Vamos a por la tercera, que yo ya no me acuerdo del nombre. Sí, síndrome de Rubinstein-Tybee. Sí, también tiene unas características faciales peculiares, ¿vale? Hay una microcefalia, bueno, los pulgares y de los dedos gordos de los pies están más anchos de lo habitual, ¿vale? Hay un retraso en el crecimiento, en el desarrollo, puede haber discapacidad intelectual también, son más bien chiquititos, de estatura reducida, y bueno, tienen un comportamiento muy característico porque son muy sociales, muy cariñosos, pueden tener alteración en el lenguaje, pero luego son muy afables, muy sociales, les encanta estar con gente, les encanta que los lleves de un sitio para otro, o sea, les encanta jugar, que estés con ellos. Entonces, son muy afables, tienen una característica de, pues siempre sonrientes, ¿sabes? Entonces, bueno, pues esa característica les hace más, no, es que a mí me gustan todos los niños, entonces no puedo decir que unos más que otros. Se hacen más fáciles de llevar porque como siempre sonríen, pues es como, ay, este parece como que quiere más participar y tal, aunque luego no puede ser que no sea así, pero nada, entonces hay que tener cuidado especialmente en la alteración motora, que es bastante característica, ¿vale? Pues ese de retraso en el desarrollo en la marcha, bueno, pues pueden llegar con 3 años y todavía no caminar, y bueno, pues la manipulación de objetos, de juguetes, bueno, pues saber cómo jugar. Entonces, esas dificultades que además alteran el aprendizaje también, porque bueno, van con un retraso bastante significativo, aparte del habla también, con respecto a otros niños en su edad. El otro, la leucodistrofia, tengo que decir que se daba más en niños, ¿vale? Y tiene una prevalencia de 1 cada 100.000, ¿vale? Estamos hablando del síndrome de Rubinstein, y puede darse tanto en niños como en niñas. Entonces, bueno, pues en principio nosotros tenemos conocimiento de niños, ¿vale? Entonces no voy a dar más datos y eso. Pero bueno, que son, pues eso, son de prevalencia pequeña, o sea que hay muy poquitos casos y bueno, a nosotros nos ya han llegado, así que... Pues uno entre 100.000, ¿no? Uno entre 100.000, sí. Además, bueno, de todas maneras, la conclusión que quiero dar con respecto al tema de las enfermedades raras es que lo más importante como equipo de trabajo, como profesional, es hacer una buena evaluación de las capacidades del niño, tener en cuenta, evidentemente, esta patología, porque no podemos tener demasiadas esperanzas en
la evolución en determinados aspectos, o sea, tenemos que ser realistas, pero evidentemente potenciar las capacidades al máximo. Entonces, una buena evaluación de todas las funciones y las capacidades de estos niños nos va a permitir ayudar más a las familias a que, bueno, pues que su hijo se desarrolle y evolucione y sea más autónomo en la vida diaria. Pues era importante hacerle un hueco a esas enfermedades raras, lo hemos hecho aquí hablando con Pilar Blázquez, directora de los Van-Bans. Pues muchas gracias y también por hablarnos de cosas que quizás no sabemos tan habitualmente, aunque tengan nombres tan complicados. Sí, no, bueno, hay que darle su cabida y estos días había sido el día de las enfermedades raras y bueno, pues por circunstancias varias, pues a lo mejor pues mi cabeza no estaba para decir, hay que hablar justo de ahora, pero ya dije, este fin de semana, ay, Dios mío, no puede ser. No pasa nada, porque que, nosotros le hacemos cabida a lo largo de las semanas. Tenemos que hablar de ellas y es el momento. Así que gracias por dejarme ocupar este espacio de la Guía de la Salud con ellas. Pues muchas gracias a ti, Pilar, nos vemos la semana que viene. Y nosotros vamos a seguir hablando de la mujer, vamos a hablar con nuestro ginecólogo de cabecera. José García, ginecólogo, patrocina esta sección. Y ya está con nosotros nuestro ginecólogo de cabecera, José García. Doctor, muy buenas. Hola, buenas tardes, Mauro. Les recordamos a los telespectadores, estamos hablando de la endometriosis, le estamos dedicando varios programas, estamos hablando de todos los puntos. El último programa lo cerrábamos hablando del diagnóstico, de ese diagnóstico decía finalmente el del 100%. Bueno, pero hay también que hablar del diagnóstico diferencial para empezar este programa, ¿no? Sí, esta enfermedad, la endometriosis, es una enfermedad que afecta sobre todo, o es más frecuente, su localización a nivel de la pelvis y de la parte inferior del abdomen. Entonces, como es una enfermedad que a veces es insidiosa, no tiene una sintomatología muy específica, puede entonces confundir con otro tipo de procesos que también se dan en la pelvis o en los órganos genitales internos. Y entonces tenemos así pues la enfermedad inflamatoria pélvica, por ejemplo, puede confundirse una endometriosis con esta enfermedad, pues la presencia de quistes en el ovario que pueden dar lugar a dolores, la presencia de miomas que distienden el útero, o sea, la matriz, y pueden también dar lugar a eso, ¿no? Entonces, dentro del cuadro de posibles enfermedades a diferenciar de la endometriosis, los trastornos intestinales son muy similares algunos a la clínica que puede dar, a los síntomas que puede dar la endometriosis. Entonces hablamos así de, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, que es un equivalente a lo que se llama también el colon irritable. Pues este cuadro cursa a veces con diarrea, con estreñimiento, con dolores cólicos abdominales. Y eso también lo puede dar la endometriosis cuando afecta al intestino, ¿no? Esta es una de las posibles enfermedades. Y después, en algunos casos, también hay que diferenciar la endometriosis, aunque son cuadros más raros, de procesos de tipo de base autoinmune, que afectan al intestino. Y entonces aquí tenemos la enterocolitis crónica tipo enfermedad de Crohn y tenemos la colitis ulcerosa, que también puede dar dolores, cólicos, trastornos en las deposiciones, sangre en las heces, etc. Y eso es lo más importante. Y hablamos también de los tratamientos. ¿Qué tratamientos tenemos? ¿Qué tipos de tratamientos tenemos para la endometriosis? Sí, bueno, existen varios tratamientos. No todos los casos de endometriosis tienen que ser tratados, porque hay cuadros que tienen muy poquitas repercusiones en síntomas y en afectación. Entonces, y muchas veces incluso estas endometriosis son asintomáticas y no requerirían ningún tipo de tratamiento. Pero podríamos empezar primero, ¿cómo tratar los síntomas? Y los síntomas, el síntoma fundamental es el dolor. O sea, la dismenorrea, el dolor pélvico. Entonces aquí ya hemos hablado una vez con el tema de las menstruaciones, de tratar la dismenorrea. Bueno, pues sería a base de analgésicos, de antiinflamatorios, de AINES, o sea, analgésicos no esteroideos.
incluso a veces un espasmolítico como la buscapina. O sea, eso sería, digamos, para tratar únicamente los síntomas secundarios. Y después ya tenemos, digamos, un tratamiento ya un poquito más específico. Y ese tratamiento específico, y voy a empezar, aunque parezca una paradoja, porque normalmente empezamos siempre por el tratamiento conservador, que es el medicamentoso, pero yo prefiero empezar por la cirugía, el tratamiento quirúrgico de la endometriosis. ¿Por qué? Porque un buen tratamiento quirúrgico no solo va a paliar la enfermedad y mejorar sus síntomas, sino que incluso la cirugía puede llegar a curar la enfermedad. O sea, puede haber una extirpación total de los focos de endometriosis, de la enfermedad, y entonces la paciente queda curada, ¿no? Otras veces no es así, y entonces después de la cirugía puede haber una recidiva más tarde, o sea, recaer, volver a aparecer un foco. Por eso, cuando se acaba la cirugía, en muchos casos se realiza un tratamiento combinado de cirugía primero y después algunos de los tratamientos que comentaremos más tarde. La cirugía fundamentalmente puede ser cirugía abierta para tratar la enfermedad cuando es una enfermedad muy extensa, o puede ser a través de la laparoscopia, de cirugía con láser, etcétera, ¿no? Bien, todo ello dentro de la cirugía va a depender de la localización y de la extensión de las lesiones, ¿no? Y eso es lo fundamental dentro de la cirugía. Otra ventaja que tiene la cirugía cuando es muy resolutiva es que puede restaurar la fertilidad, que eso es muy importante. Y entonces ya entramos en el tratamiento medicamentoso, aparte del analgésico y para el dolor, entramos ya en otro tipo de tratamientos que la mayoría de ellos pues tienen una base hormonal, prácticamente casi todos, y van orientados a inhibir o frenar lo que es el ciclo ovárico, por un lado, ¿no? Y otro, conseguir que se atrofie el endometrio. Tanto el endometrio que está localizado dentro del útero, como decíamos antes, en su pared, como también fuera del útero, en zonas de la pelvis, etcétera, ¿no? Y entonces ahí tenemos un abanico muy amplio de medicamentos. Uno de los medicamentos que es muy clásico en el tratamiento de la endometriosis son los anticonceptivos orales, por ejemplo, o en forma de anillo o en forma de parche. Entonces, esto lo que hacen es que frena la ovulación y suele mejorar ya la cantidad de la regla, igual que mejora la cantidad de la regla, mejora también la regla que se produce fuera de sitio. Otros tratamientos medicamentosos, bueno, están los análogos y los antagonistas de la GnRH, que es una hormona que se produce en la glándula hipofisaria, debajo del cerebro, una glandulita que hay ahí, que es donde se produce la FSH y la LH, que son las hormonas que inducen y regulan la ovulación, desde ahí arriba. Entonces, si frenamos a ese órgano, frenamos el estímulo que puede producir con la producción de FSH y LH, estamos bloqueando el ciclo. Claro, esto es un tratamiento que normalmente requiere 6 meses de duración, y tiene sus efectos secundarios, porque estos tratamientos van a producir una entrada de la paciente en un cuadro de la menopausia. Y entonces ese déficit hormonal pues, da lugar pues, a las sofocaciones, cefaleas, cansancio, fatiga, pérdida de masa ósea, incluso, no es un porcentaje muy grande, pero puede perder masa ósea. Entonces ese es el inconveniente de este tratamiento, por lo cual esos tratamientos se indican en casos muy concretos, ¿no? Y después hay otro grupo de medicación hormonal que consiste fundamentalmente en derivados de la progesterona, que son lo que se llaman los progestágenos. Y los progestágenos, pues existe una variedad de administraciones, incluso pues por vía inyectable, que puede ser mensual, que puede ser por efecto prolongado, etcétera, ¿no?
También dentro de los anovulatorios orales o de los anticonceptivos orales están medicamentos hoy en día que provocan que en vez de frenar la ovulación solo un mes, pues producen una sola regla cada 3 meses, lo cual es beneficioso también para la endometriosis. Y después existen ya tratamientos un poquito más especiales, que son un medicamento que ya está bastante consolidado mucho tiempo, que es el Danatrol o Danazol. Hay unos medicamentos que se utilizan también en el tratamiento del cáncer de mama, que son los inhibidores de la aromatasa, que lo que hacen también es impedir, digamos, la acción de los estrógenos. Y entonces, bueno, pero que también, claro, hay que valorar y sopesar las ventajas y los efectos secundarios. Y finalmente, bueno, otro de los tratamientos que se está utilizando hoy en día para la endometriosis cuando está afectando a la pared del útero y que tiene bastantes buenos resultados, el tratamiento con un progestágeno dentro de la cavidad uterina del útero, que sería el DIU con levonorgestrel, ¿no? Que hay varios nombres comerciales, pero es un DIU que en vez de llevar cobre, lleva una esponjita que suelta una hormona y eso atrofia el endometrio y atrofia también las glándulas que están ocupando anormalmente el espesor de la pared del útero, ¿no? Y bueno, así en líneas generales, para no hacer muy farragoso la explicación del tratamiento, en líneas generales yo creo que bueno, ahí van los más importantes, y Tendremos tiempo para dedicarle un programa más a la endometriosis, porque como ven, hay mucho que hablar. Aún podemos hablar aún de la evolución, de efectos secundarios, que se ha referido también el doctor. Le dedicaremos un cuarto programa, pero eso ya será la semana que viene, doctor. Muchísimas muy bien, gracias. me parece fenómeno. Y ya nos vamos con Cristian Docampo para hablar de salud bucodental. Clínica Dental Cedogaz patrocina esta sección. Pues ya está con nosotros Cristian Docampo. No sé si recuerdan, hace unas 2 semanas emitimos un programa que estaba grabado, una sección que estaba grabada y decíamos, oye, la hemos grabado porque Cristian va a ser padre. La semana pasada las labores de padre le impidieron estar aquí y su mujer, que estaba recién dada a luz, y su hija recién nacida más bien, y hoy ya está con nosotros como padre, ha cambiado algo. Cristian, muy buenas, enhorabuena, lo primero. Muy buenas, pues muchas gracias. ¿Qué te ha cambiado ahora mismo? La vida entera te ha cambiado. La vida, pues con otra alegría. Digo, más alegre, con más ilusión. La pequeña Vega, muy bien, Bien, ¿no? bien, ¿Todo muy bien? bien. Yo he visto las fotos, es una niña muy guapa. Como el padre. Como el padre, dice él. Bueno, se parece más a su madre y a su abuela. Bueno, en fin, no vamos a entrar en esos debates, que luego nos enzarzamos. Una cosa que es muy de padres es el blanqueamiento dental. No es que sea muy de padres, era para intentar enlazarlo de alguna manera, que es el tema que vamos a tratar hoy, los blanqueamientos dentales. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿qué causas hay para que se nos oscurezcan los dientes? O no sé si por manchas o amarillamiento. ¿Qué causas existen? Vamos a empezar a hablar un poco de qué es el blanqueamiento dental, que es un tratamiento que dentro de la odontología está dentro de la rama de la estética y que lo que consiste es en aclarear o blanquear un poco los dientes y pues que los dientes aparezcan o evitar las manchas o quitar las manchas y que el diente tenga una tonalidad más clara. ¿Qué causas puede producir? Pues hay 2 tipos de causas principales. Hay 2 tipos de manchas, que pueden ser las manchas endógenas, ¿vale? O pigmentos endógenas o intrínsecas, que es cuando pues, son manchas que tienen el diente, pues, que parecen, por ejemplo, por un traumatismo que hemos hablado, que pueden dar con el mismo golpe, puede producir una mancha, o cuando el diente está en su formación y tiene algún problema ese diente a la hora de formarse, lo que es el esmalte, pues hay unas manchas. O incluso pues, pacientes que por los años 70, 80 era muy típico dar antibiótico tetraciclinas. He traído una imagen que lo que vemos ahí es este paciente pues, tiene esas típicas manchas de tetraciclínicas que se parece que son bandas, que parece que es bandas marrón, grisáceo, amarillo. Y es un paciente manchas lo que son endógenas producidas por tetraciclinas.
Después hay otras manchas por fluorosis, que son manchas más blancas, ¿vale? Eso son toda la parte de manchas endógenas. Y después están las exógenas, que son, ahí estamos todas pues, manchas de café, de vino tinto, del té. Y sobre todo pues, cuando muchos pacientes pues, a veces toman colutorios o se hacen enjuagues con clorhexidina, que es un colutorio, un antiséptico en odontología muy frecuente, pues el abuso de esa clorhexidina pues, produce manchas marronáceas tipo la foto que he traído, que esas ya son manchas más exógenas. Vemos que ahí hay una placa de color marrón, que en muchos de esos casos con una simple limpieza ya conseguimos clarear, pero otras veces hay que hacer un blanqueamiento dental para conseguir el tono más blanco que el paciente requiere. Hablamos de causas, vemos que hay distintas causas, distintos tipos de manchas. También entiendo que habrá distintos tipos de blanqueamientos dentales, ¿no? Sí, en la clínica dental podemos hacerlo sobre dientes vitales y no vitales. Sobre los dientes no vitales, pues ¿qué causa o qué síntoma tiene un diente no vital? Pues que con el tiempo, cuando se hace una endodoncia, cuando levantamos el nervio de un diente, por todos los productos que hacemos el relleno de la endodoncia, que es la gutapercha, y estamos usando pues, productos que son hemáticos, o incluso que el diente está necrótico, el diente tiene un color más grisáceo. En esos casos, como es un diente no vital, lo que hacemos es que eliminamos parte de esa gutapercha y aplicamos el agente blanqueante, que es el peróxido de hidrógeno, al 35%, y hay dos formas de hacerlo. Se activa con calor, entonces el blanqueamiento es instantáneo, o frecuentemente lo que se hace es que se le pone una curita al diente y dentro de 5 días remitimos otra vez al paciente a la consulta para ver cómo va evolucionando. Eso es en dientes no vitales. Y en dientes vitales, que es el blanqueamiento que hoy por hoy se está haciendo con más frecuencia, pues lo que hacemos es que hay dos tipos. Hay el de clínica, que hacemos en clínica, o el que se hace en casa ambulatoria. En clínica, nosotros en clínica en Toledo lo que hacemos el blanqueamiento es con láser, que ya explicaré ahora qué diferencia hay, que el láser ya ves que lo usa para todo. Ya dije que bueno, pues es una máquina que lo uso bastante con frecuencia en la clínica. En este caso lo que hacemos es que el paciente, primero hacemos una barrera. He traído una foto, más o menos, para que ya voy explicando a la vez. Ahí vemos la imagen, este es el paciente, pues bueno, primero hacemos una limpieza, una profilaxis, una limpieza normal con ultrasonidos y una pasta. Y después lo que hacemos es que la parte azul clara es un protector de las encías para evitar que el peróxido de hidrógeno, el 35%, que es como ácido, pues no lastime la encía y no produzca molestias en el acto de hacer el blanqueamiento. Después ahí vemos el agente blanqueante, que en este caso es el peróxido de hidrógeno al 35%, veis, ese es un color más rojizo y se aplica en todas las caras vestibulares de los dientes. Después lo que hacemos es que le aplicamos la luz de láser. El láser Fox tiene un programa específico que es el blanqueamiento en dientes vitales y lo que estamos pasando, con el haz de láser, damos unas pasadas de más o menos de 30 segundos por diente durante 3 veces y en cada sesión de ese diente activamos otra vez lo que es el producto para que su efecto sea más elevado y que sea más preciso, ¿no? ¿Qué diferencia hay a blanqueamientos que hay por ahí, ¿no? que el láser lo que hace es que no produce sensibilidad? Y no es todos los blanqueamientos que hay por ahí que son como lámparas fluorescentes, eso no es láser, aunque lo quieran vender como láser, no es láser. Láser es el que se produce con láser Fox o hay un montón de láser de diodos que hacen la misma función que el láser Fox, ¿no? El otro tipo de blanqueamiento que se hace en dientes vitales es el ambulatorio. En este caso he traído otra foto. Vemos que lo que estamos haciendo al paciente es que él propio tiene unas jeringas que nosotros les proporcionamos en la clínica, que en este caso es peróxido de carbamida al 10%, y lo que hacemos es unas férulas, unos dispositivos que se colocan en la boca, que el paciente rellena esa férula, ese plastiquito, lo pone en boca y más o menos la sesión tiene que hacerlo 30 minutos y principalmente por las noches. Entonces ahí vemos pues, que sí, que blanquea igual, pero claro, al ser un producto con menos concentración va más lento. En estos casos, lo que nosotros hacemos es que primero hacemos el tratamiento con láser en clínica y después le mandamos al paciente el de ambulatorio para que haga un mantenimiento y que por lo menos el blanqueamiento sea más efectivo y que sea más eficaz. ¿Tenemos algún tipo de riesgos cuando hablamos de blanqueamiento? Claro, riesgos en sí, hay un bulo que dice que lastima el esmalte.
A ver, todo depende de qué material estamos usando, ¿no? Riesgo como tal, no. Lo único que puede producirse es sensibilidad o hipersensibilidad después de producir el tratamiento. Si no hacemos una barrera gingival, como hemos visto en la foto, bien, pues podemos producir quemaduras, que eso conlleva que el encía, más bien, que haga recesiones gingivales. Sí, es puede producir estos problemas, pero con el láser la sensibilidad el paciente no lo nota y es rápido, no es tan doloroso, no es doloroso, el tratamiento no es doloroso, no duele. Y sí, pero bueno, puede haber alguna sensibilidad producida si el facultativo no usa el láser. Si usan el blanqueamiento normal, puede producir sensibilidad. Cristian, como experto, como nuestro dentista de cabecera, danos algunos consejos que le das también a tus pacientes en la clínica dental de Obaz. Pues vamos a dar unos 10, no sé si diré 10, o a lo mejor los junto todos en uno, pero bueno. Unos cuantos. Unos cuantos. Hay que decir que el blanqueamiento dental es un tratamiento que tiene unas consecuencias, es un producto que se aplica en la boca, entonces no hay que usarlo a la ligera. Ni tampoco, no todos los pacientes pueden usar o pueden aplicarse un blanqueamiento. Todo depende, hay que estudiar el caso, estudiar si a lo mejor el tono que tiene ese paciente no se puede blanquear más, porque hay dientes que hasta a un cierto tono blanquean, pero más no. Y después también todo depende de las expectativas del paciente. Hoy en día estamos en la televisión, todos tenemos los dientes blancos y bueno, pues es la moda, ¿no? Entonces hay pacientes que hay que decirle, bueno, en su caso, pues hay que hacer un diagnóstico previo exacto. Después que es un tratamiento, para que sea eficaz hay que hacerlo en una clínica dental, no en hacerlo en otros sitios, porque no tienen los medios suficientes ni tampoco los productos con los certificados sanitarios correspondientes. Después, decirle al paciente que no pueda consumir, después de producir el tratamiento, pues, productos que tiñen el diente, café, que el fumar tampoco no es muy bueno, porque pues, el efecto blanqueante que conseguimos en el momento a lo mejor después se elimina, porque hay que avisar que, aunque hagamos un blanqueamiento, a la larga el diente vuelve otra vez a oscurecer. No es eterno. Claro, no es eterno. Entonces hay que hacer un retratamiento a posterior de unos meses, ¿no? 6 meses prácticamente, puedo hacer un retratamiento con láser. Y después, claro, los pacientes dicen, ay, ¿qué pasta de dientes me recomienda para blanquear? No existe, por lo menos en la farmacia, a disposición de todo el mundo, pastas de dientes blanqueantes. Las pastas blanqueantes que existen son quitamanchas. Si hay letra pequeña pone quitamanchas. Quita lo que son las manchas de café, tabaco, té, pero efecto blanqueante solamente se prescribe con una receta médica y sí que las farmacias la pueden conseguir, pero claro, ya es un peróxido de carbamida 0,5-0,7%, pero ya es un producto médico. Entonces eso, claro, no se puede conseguir agentes blanqueantes por internet tampoco, porque el paciente no tiene control de lo que está poniendo en boca, si el agente blanqueante, cuántos minutos hay que usarlo. Es decir, internet es muy bonito para ver las noticias y el Facebook poco más, pero para comprar cosas médicos, pues no es muy recomendable que usen estas cosas o que compren estas cosas por internet. En relación con la salud siempre hay que ser muy insistente en esto. Hablen con los profesionales. Le preguntamos a Cristian. Cristian es el profesional. Es como si ustedes vienen a mí a preguntarme, pues yo no sabría decirles. Hay que ir al profesional, no hay que ir a Google, Claro. sino el profesional, en este caso el dentista. Cristian, muchísimas gracias, bienvenido de nuevo y enhorabuena, no me canso de decir la enhorabuena por la paternidad. Nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Pues casi despide Cristian. Nos vemos en el próximo programa. Les vemos la semana que viene aquí en Televigo en la Guía de la Salud.